Cuando emprendemos un negocio por nuestra propia cuenta y riesgo, involucramos dinero, inversión, esfuerzo, sacrificio, familia, socios, y los resultados siempre tienen que estar medidos en dinero, el resultado material de lo que nosotros conseguimos generar en el dinero. Ya sea tanto cuando tenemos lucro, somos rentables, o cuando tenemos pérdidas, siempre vamos a medir en dinero. Sea cual fuera la prioridad que tú le des al dinero o el concepto sobre la utilización, el destino final de ese dinero, la apreciación de cuantificación del negocio debe ser medida en la capacidad de obtener el dinero. Y existen ciertas posturas mentales o actitudes del emprendedor donde nos enfrentamos con un enemigo que es el autoengaño. A veces resultados parciales o ciertas actitudes como consecuencia de nuestros actos nos generan un autoengaño porque no entendemos bien el significado de ciertos conceptos, que es lo que nosotros vamos a aclarar aquí. Ganar o tener dinero. Este concepto puede cambiar definitivamente muchas veces el rumbo de nuestro negocio cuando a metas alcanzables se refiere. Cuando somos empleados, por ejemplo, y nos preguntan ¿cuánto ganás en tu empleo? Y nosotros respondemos, yo gano $90,000 al año, yo gano $150,000 al año, yo gano X cantidad por mes. En realidad, en términos específicos, nos estamos refiriendo a la disponibilidad de dinero que ese trabajo nos otorga. Es el primer concepto que debemos desarrollar. La apreciación de la etimología de la palabra ganar dinero en finanzas o negocios significa específicamente lo que puedes guardar o escalar con ese dinero. Entonces yo tengo un salario de $90,000 al año. Eso me permite pagar mi alquiler, comprar mis groceries en el mercado, hacer el mercado, pagar la cuota del auto, pagar la farmacia, mi plan de salud, mi cuota del gimnasio, mis clases de inglés, mis salidas con mis amigos, la escuela de mis hijos, irme de vacaciones una vez por año, tener una pequeña reserva para emergencias, ayudar a mis padres o a alguien que lo necesite. Entonces yo tengo una disponibilidad satisfactoria de dinero. En la medida que ingresa más o menor dinero por mi salario, yo tengo una mejor o una peor disponibilidad para poder utilizar en la rutina, en mantener mi vida activa, mía y de mi familia. Pero si no puedo acumular dinero, si no puedo tener una acumulación que me permita invertir en más activos, que me permita crear otra fuente de ingreso, entonces en realidad yo no estoy ganando dinero. Tengo cierta disponibilidad. Y en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendedorismo, es más o menos de la misma idea. Existe lo que llamamos el espejismo del flujo de caja. Si hoy abriste tu restaurante y el restaurante comienza a tener dinero en el caja y tú sientes alivio, opa, está entrando dinero, estoy feliz, ese alivio, ese relajamiento por esa situación puede ser el primer paso de la quiebra. Muchos dueños de restaurantes confunden moverse con avanzar. Corren todo el día, ven billetes, pasan por sus manos, pero al final del año su patrimonio es exactamente el mismo o muchas veces menor. Entonces vamos a romper con el autoengaño, que es uno de los elementos más peligrosos del sector, especialmente en interpretar el resultado con respecto al dinero. Un punto clave es la diferencia que existe entre ser un cajero de tu propio negocio y ser un dueño
verdaderamente rentable. ¿Por qué? El restaurante es un negocio un poco traicionero, maneja efectivo, ingresa efectivo todos los días en tu caja, pero los márgenes muchas veces se encuentran ocultos o no los sabemos calcular. Por lo tanto, el efecto de tener dinero en el caja, si no sabemos o no interpretamos nuestros verdaderos márgenes a través de los verdaderos indicadores de la rentabilidad, nos pueden generar problemas y llevarnos al autoengaño. Es el tener dinero versus ganar dinero. Cuando hablamos de tener dinero, estamos refiriéndonos al flujo de caja de nuestro negocio. Entonces, tener dinero, vamos a llamarlo como simplemente una consecuencia operativa. El dinero entra por las ventas que nosotros realizamos todos los días. El error consiste en tomar dinero de la caja para pagar incendios personales o facturas atrasadas, sin entender que ese dinero que está en el caja de nuestro restaurante no nos pertenece en su totalidad. Ese dinero es de los proveedores, es de la nómina de salarios, es del mantenimiento de los equipos, es del gobierno al cual tienes que rendir impuestos por lo que estás generando o vendiendo. El síntoma de que tengo efectivo hoy es que el negocio va bien. El curso de la actividad puede estar yendo en la dirección correcta. Hay ventas, entra dinero en el caja, pero muchas veces eso nos provoca acciones o decisiones equivocadas, especialmente con respecto a los gastos impulsivos. Inicié mi negocio, en los primeros 6 meses nos fue muy bien, vendimos, hay dinero en el caja, ahora puedo cambiar mi camioneta, puedo comprarme el mejor electrónico que fue siempre mi deseo, y en algún momento el restaurante te va a exigir que devuelvas ese dinero, que fue extraído indebidamente. No había saldo para ese tipo de gastos. Pero cuando el del restaurante nos pide devolverlo, ese dinero ya lo gastamos. Entonces recurrimos a préstamos con intereses poco convencionales, o recurrimos a las tarjetas de crédito, o recurrimos a cualquier otra emergencia para pagar aquel incendio del dinero extraído indebidamente. Y eso es después lo que se transforma en lo que siempre llamamos la bola de nieve. Ganar dinero es lo que queda después de que la operación está totalmente paga a sí misma, después que está previsto el desgaste de tus activos y después que dejó un excedente neto. Si tu restaurante vende $100,000 por año, pero tus costos, incluyendo depreciación o tu propio sueldo, es de 102,000, entonces estás perdiendo dinero, aunque tengas en la cuenta bancaria un saldo positivo temporal. Tenemos que pensar entonces que hay dos pilares en el resultado y en el combate al autoengaño con respecto al origen y a la continuidad del dinero en nuestro negocio. Y estos dos volúmenes son la disciplina y la cantidad. Es decir, que cuando planificamos resultados, tenemos una estructura de gastos operativos, nuestros gastos fijos, una estructura en la compra de nuestra mercadería, nuestros insumos para fabricar nuestros productos, una estructura de ventas, y si todo ese proceso está efectuado de la forma correcta, está bien gestionado, respetando los márgenes que necesitamos para que cada etapa de ese proceso pueda continuar y fortaleciéndose una después de la otra, entonces el dinero debe generar un acúmulo, que es la parte que nos sobra después que todo ese proceso está efectuado. Pero el segundo pilar que necesitamos se llama disciplina, para no tentarnos en el desvío
en el concepto de respetar los tiempos y volúmenes requeridos de nuestro dinero. Necesitamos cultura financiera, educación financiera, procesos que deben ser respetados por el peor jefe que tenemos, que somos nosotros mismos. La diferencia conceptual que existe en las metas de mediano y largo plazo. Muchas veces en el corto plazo lo único que pensamos es en sobrevivir al pago de la nómina de salarios. El mediano o largo plazo se refiere a la acumulación del capital para la reinversión, para la expansión y para poder llegar a lo que nosotros llamamos la libertad financiera. Sin acumulación de dinero no hay progreso. Solo hay una rueda donde gira el hámster permanentemente. Y el autoengaño al que nosotros nos sometemos, somos víctimas en ese momento, es aquel que nos indica que aparentemente está todo bien. Uno de los mayores dolores que nosotros siempre mencionamos sobre el empresario es que mi restaurante está siempre lleno, pero no tengo dinero en mi cuenta personal. Entonces nos anticipamos antes, porque sabemos que no va a llegar el dinero, nos anticipamos y utilizamos el restaurante como un cajero automático para las necesidades tanto personales o individuales. Si no tenemos un sueldo asignado y sacamos lo que necesitamos, eso también nos va a llevar a que ese autoengaño nos perjudique. Si no te puedes pagar un sueldo como gerente, como administrador, la rentabilidad de tu restaurante es una mentira. Otro de los elementos que nos llevan a este autoengaño es la ceguera que tenemos ante la depreciación. Tenemos que entender que nuestro horno, que nuestra fritadera, que nuestra heladera hoy funciona, pero se va deteriorando poco a poco. Y tenemos que saber y tenemos que estructurar que tenemos que tener el dinero reservado para poder reponer los instrumentos, los activos, los equipamientos que nos permiten que nuestra fábrica funcione. El crecimiento por inflación, vendemos más caro porque todo subió, entonces vemos más dinero en nuestra caja. Pero no es el mismo margen y muchas veces es menor. Es una ilusión de crecimiento. Vendí 15% más que el mismo periodo del año pasado, pero no tenemos en cuenta la inflación, el aumento de los insumos y el aumento que nosotros hemos ejercido también en nuestro propio menú. Otro elemento que nos lleva al autoengaño es la vida que nosotros queremos representar como exitosos cuando en realidad no lo tenemos. Y ahí vienen los gastos superfluos, los gastos sin control, para aparentar tener una posición ante nuestro entorno, ante nuestra familia, que en realidad no existe. Te voy a hacer dos preguntas entonces y ver cómo me las respondes. Si tienes que cerrar el restaurante hoy, ¿tenés el dinero que necesitas exactamente igual al que necesitabas cuando empezaste? Si hoy tenés algún inconveniente que el negocio tiene que cerrar, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir sin las ventas del día a día? Algo que nos sucedió en la época de la pandemia, donde pensamos que teníamos un restaurante exitoso y cuando nos viene esta situación que nunca imaginamos que iba a suceder, quebramos porque no teníamos el fundamento ni la reserva que el acúmulo de dinero necesita. A partir de hoy tenemos que dar una visión totalmente diferente a la caja del día a día. Y tenemos que comenzar a ver la última línea en el estado de resultados. Entonces tu meta no es vender mucho. Tu meta es que te sobre mucho dinero.
Entonces no hay que conformarse con un restaurante que parece exitoso. Hay que construir uno que te dé la libertad financiera, porque si no se acumula, no se progresa. El flujo de caja te da el aliento, pero la acumulación de capital es lo que te da el oxígeno para poder escalar este Everest, que es el resultado de nuestro negocio. Si tu restaurante no tiene la capacidad de acumular dinero mes a mes, entonces no tienes un negocio. Tienes un autoempleo de alto riesgo. Cuando establecemos nuestras metas, cuando fijamos nuestros objetivos, entonces nosotros trabajamos con lo que se llama el mediano y el largo plazo. Y hay distintos puntos o distintos KPIs que tú tienes que determinar para poder encontrar el verdadero camino. El primero es la creación de la reserva de guerra, que nosotros la llamamos, de 1 a 2 años. A medio plazo, la diferencia entre tener dinero y ganar dinero se manifiesta en tu capacidad de reacción ante lo imprevisible. Otro concepto que tienes que entender es el fondo de maniobra real. No es solamente pagar la luz, pagar el alquiler, es lo suficiente también como para poder soportar una crisis externa. Yo coloqué el ejemplo de la pandemia, pero también sucede una reforma en el centro de la ciudad que te cortó la calle, o cualquier problema o cualquier evento climático que te obligó a estar cerrado 10, 15 días. El huracán, en la temporada de nieve. ¿Cómo estás preparado en las reservas de la acumulación de dinero? Actualizar una cocina, hacer una reforma sin descapitalizar. Quien solo tiene dinero ve con su local se vuelve viejo y decadente, porque nunca consiguió acumular en el fondo de reserva para renovarlo, para actualizarse, para invertir en tecnología que mejora los resultados. Una meta clave, por ejemplo, en la operación es lograr que el negocio tenga una reserva equivalente a 3 o 4 meses de costos operativos intocables. Un escalón para poder pasar al largo plazo. El negocio como activo de inversión a partir de los 3 a los 5 años. Aquí es donde un verdadero método de gestión gastronómica separa a los emprendedores de los empresarios. Porque comenzamos a hablar de la escalabilidad del negocio. Yo les dije al principio, acumular dinero te permite crecer y escalar. Abrir un tercer local solamente si has acumulado capital del primero. El error de muchos es abrir el segundo local con dinero prestado o flujo de caja del primer restaurante. Cuando comienza el segundo local y empiezas a sacar mercadería del primero, cuando comienzas a traer empleados del primero para el segundo y desatiendes el primero. Eso es crear un castillo de naipes que se va a derrumbar ante el primer viento. El objetivo final es que el restaurante sea un activo que trabaje para ti, que has logrado acumular en el largo plazo y puedes contratar a un gerente general pagado con rentabilidad real para que tú puedas solamente dedicarte a la parte estratégica, puedes dedicarle más tiempo a tu familia, a tus actividades personales. Dejar de ser aquel todólogo y esclavo de tu propio negocio. Un restaurante que no consigue acumular dinero no vale nada para ningún inversor. Un restaurante que no tenga reservas de flujo de caja, el banco no te va a mirar con seriedad para entregarte o para otorgarte un préstamo. El acumular dinero, la capacidad de acumular dinero es un activo del negocio que vale muchísimo. El error del crecimiento vacío es aquel en que muchos emprendedores
Dicen que vendo más y el problema de la falta de dinero se va a solucionar automáticamente por el hecho de vender más. Pero la realidad del método de gestión te indica que si no estás balanceado con tus indicadores y si no tienes perfectamente claro cuál es la incidencia de cada uno en tu rentabilidad, te va a ser muy difícil conseguirlo. Solo vas a hacer que tu problema sea más grande. La acumulación debe empezar desde el primer dólar de ganancia. Es la única forma que vas a conseguir romper las cadenas del autoengaño. Siempre decimos que la facturación, el volumen de facturación es pura vanidad y el flujo de caja, sanidad. Pero la verdadera acumulación del dinero es la libertad. Entonces no te dejes engañar por las luces de tu restaurante, lleno, completamente lleno de reservas y de clientes un sábado a la noche. Ese movimiento no significa nada si no se traduce en el crecimiento real de tu patrimonio, en el mediano y largo plazo. Autoengaño de parecer exitoso es la prisión más cara del mundo. Que la caja cierre en positivo, que tu cuenta de ganancia real crezca cada mes. Si no se acumula, no se progresa. El método de gestión te va a enseñar cómo ser un empresario gastronómico de verdad, con el conocimiento de dónde tienes que actuar y cuáles son los indicadores que tienes que controlar, para que todo este proceso en el mediano y largo plazo sea coherente con tu actitud, con tu posición como emprendedor, para que con disciplina y mucha voluntad y mucha perseverancia consigas entender esa gran diferencia entre tener dinero y acumular dinero. No entres en la trampa del autoengaño y planifica a partir de ahora los volúmenes reales que necesitas para poder acumular tu capital e implementar una meta con un plan para poder llegar en el mediano y largo plazo. Nos vemos en el próximo video.